un anuncio para un empleo y dice que tenga buena presencia. Entonces ahí, eso, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cuáles son los criterios que determinan la buena presencia? Entonces, cuando dices cómo se ve, yo te digo, ver, toma fotos de todos los directores de una empresa y dime de qué color son, de qué facciones tienen. Y si hay alguna persona morena que se coló por ahí, pregúntale cómo le va. Ambos, racismo y sexismo, tienen una trampa, que es que nos hacen creer que está en el cuerpo. Bienvenidas y bienvenidos a Campo 360, el podcast donde conectamos el conocimiento con la ciencia y también con el alma. Hoy abordamos un tema que muchas veces incomoda, pero que es urgente. ¿Cómo se ve el racismo o la discriminación cuando creemos que no lo ejercemos? ¿Y cómo se relaciona todo esto con los estándares de sostenibilidad que se exige en el campo? Certificaciones internacionales como Rainforest Alliance o Fairtrade, entre muchas, exigen indicadores claros, no discriminación, equidad de género, inclusión de grupos vulnerables, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica cotidiana del campo? Es más, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos temas? ¿Qué significa cuando te dicen no discrimines cuando tú piensas que nunca en la vida has discriminado a alguien? Hoy me acompaña una mujer brillante, una de las voces más potentes para entender el racismo estructural, el género y la justicia social. Ella es Mónica Moreno Figueroa, profesora de sociología en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, investigadora y activista y también, con mucho orgullo lo digo, mi prima. Mónica, gracias por estar aquí. Vamos a entrarle de lleno. ¿Cómo se ve el racismo o la discriminación cuando no se nombra? Muchísimas gracias por la invitación, Katia. Bueno, es muy interesante porque se ve, se siente, se vive, ¿no? Algo que ha sido una motivación para que yo me entre en este estudio del racismo desde hace como más de 20 años, es precisamente que hay una experiencia que no tiene nombre, que mucha gente vivimos, toda la gente vivimos, eh, de diferentes maneras, con sus matices, pero cuando no hay un discurso público que lo avale o una... Sí, y por discurso público digo enseñanza en general, que se abre en los periódicos, que esté en la discusión, pues simplemente decimos, me sentí mal, pasó algo feo, eh, otra vez no me dieron el trabajo, ¿por qué sigo así, etcétera? Y no hay ese discurso que nos ayude a ponerle claridad, ¿no? Organización. Entonces, eso es algo eso es muy típico de las situaciones de, sobre todo de desigualdad social. Bueno, podríamos decir que de cómo nos movemos en la sociedad es muy típico, de que no lo nombramos, pero lo hacemos, pero particularmente de las opresiones y las desigualdades que están normalizadas, que, o sea, se vuelve normal algo que no debería ser normal y perdemos la facilidad de entenderlo, de hablarlo, de desmenuzarlo como tal. Y muchas veces decimos, así son las cosas. Dame un ejemplo de cómo alguien puede sentir, porque a lo mejor yo de manera consciente no lo estoy haciendo, pero de alguna manera estoy siendo así, estoy siendo racista. Puedo hacerlo con comentarios, puedo hacerlo con acciones, puedo hacerlo con incluso decir, no, por su color de piel no le voy a dar el empleo porque a lo mejor esta persona no logre representar lo que mi empresa es. ¿Cómo se ve el racismo? Yo sé que se siente, pero ¿cómo se ve, Mónica? Porque si yo le digo a una empresa, no debe haber racismo, no, tus empleados no deben ser racistas, ¿cómo nos damos cuenta que sí lo estamos haciendo o que el empleado lo está haciendo? Ayúdanos. Bueno, aquí lo importante es entender que el racismo, como otras formas de desigualdad, eh, son estructurales, es decir, están impregnadas, están adentro de
las formas en las que vivimos en nuestra sociedad, lo que llamamos las estructuras de la sociedad, el sistema, ¿no? Entonces quiere decir que no es solamente una actitud. Y eso es muy importante de diferenciar, porque a veces decimos, y ahí es donde está la trampa, que la discriminación, el racismo, el sexismo, el clasismo, etcétera, son simplemente que una persona es mal educada, no entiende y hace algo que está mal, ¿no? Eso es, o sea, es una versión limitada de lo que sí se expresa a partir de cómo las personas nos relacionamos, pero va más allá. Es decir, nacemos, estamos ya en una sociedad estructurada, organizada alrededor de divisiones, en el cual las divisiones nos ponen ya de un lado u otro de muchas líneas, mujeres y hombres, gordos y flacos, morenos, negros, indígenas, blancos, mestizos, ¿no? Todas estas líneas, niños y adultos, personas heterosexuales y personas, homosexuales o de la diversidad sexual. Entonces, estas divisiones se han vuelto como formas que organizan nuestra vida cotidiana. Entonces yo voy tomando decisiones alrededor de estas formas. Y además, estas formas están impregnando leyes, políticas públicas, eh, contenidos en los materiales de la escuela, en fin. Entonces, podemos, es muy difícil pensar que una empresa, una escuela, una universidad está exenta de estas lógicas. Hay que hacerlas visibles para ver cómo las podemos mejorar porque están ahí. Entonces, yo quiero empezar con esa claridad, ¿no? O sea, no es que hay unos que no y otros que sí. Todos participamos en la circulación de las relaciones de poder, todas las personas, todos participamos en el racismo, en el sexismo, ya sea porque estamos de un lado o del otro o va variando, o sea, ya sea que seamos víctimas, ya sea que seamos perpetradores o que tengamos ambos. La mayoría de las veces tenemos múltiples roles, ¿no? En estas experiencias. Entonces yo diría que, o sea, cómo se ve, tú puedes decir, sí, o sea, los ejemplos que tú pusiste, o sea, quienes, cuando dicen, por ejemplo, un anuncio para un empleo y dice que tenga buena presencia. Entonces ahí, eso, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cuáles son los criterios que determinan la buena presencia? Tiene que ver con clase, con diversidad corporal, ¿no? Muchas veces es de género, ¿no? Que está marcando una cierta feminidad, un cierto cuerpo, una cierta edad, y eso es lo bueno. Entonces ahí no te están, no hay un acto de violencia explícita, agresiva contra alguien, de decirle, tú sí, tú no, pero todo el mundo entiende qué es la buena presencia. ¿Cómo entendimos qué era eso? Lo hemos aprendido en los medios, en la familia, en la escuela, siglos y siglos. O sea, se va transmitiendo culturalmente. Pero esto, el gran punto es que no es que sea así para siempre o que siempre fue así. Estas son cosas que se han desarrollado históricamente, que tienen un momento de inicio y que por lo tanto también pueden desaparecer, ¿no? Que esa es la tirada de por qué hablar de la discriminación, del racismo, del sexismo, porque hay que desmantelarlo para que desaparezca. Yo he visto que a veces los folletos que desarrollan los técnicos para explicarle a los productores ponen fotos. Digamos que estos folletos son para productores del sur de México, que Mm, tienen cierta composición, ¿no? Corporal, dirías. Y ponen fotos del gringo, o sea, del productor alto, con el sombrero, con güero, y dices, pues yo no me podría jamás identificar con esta persona, ¿no? Entonces, ni siquiera a veces sabemos a quién le estamos hablando, ¿no? Y ujú. a eso quiero entender que esto es porque está acá en nuestra cabeza. Claro, entonces lo ve el diseñador que hizo ese folleto, lo ve el jefe que aprobó el presupuesto, lo ve el, no sé quién, el ingeniero que lo distribuye y nadie dice nada.
todos, ah, sí, esta es la imagen que debe de estar, ¿no? Ujú, Y eso es parte de este sistema más grande en el que no tenemos la intencionalidad de checar, a ver, esta imagen es la que queremos realmente para atraer a esta persona, para que se sienta identificado. Y bueno, en general ese es un problema de los medios de comunicación en México, donde vemos, sí, o sea, las telenovelas, las películas, los ujú, anuncios, los comerciales, quién está, quién no está, ¿no? ujú, Y todavía te voy a hacer más provocativa y decirte que esto está todavía más viejo. O sea, ve, entra a una iglesia y dime cómo se ve Jesús y cómo se ve María, la Virgen, y ujú, ujú, de qué color son, qué facciones tienen. Ahí empieza nuestra primera escuela de la representación sobre qué es lo bonito, lo ujú, bueno, lo que debemos ser, lo que... Entonces, y vemos eso replicado. A mí me impresiona mucho si tú ves, por ejemplo, la televisión coreana, que ahora está muy de moda, o ves algún programa chino, donde todas las personas son chinas, coreanas, ¿no? Muy raro ves algún personaje europeo blanco. Digo, ahí tienen otros temas de la blanquedad, pero lo que te quiero decir es que físicamente hay una representación que aunque hay diferencias de altura o de tal vez unos más blancos que otros, porque la blanquedad es todo un tema ahí, pero hay una homogenización y similitud de rasgos físicos, una cierta homogenización que hace que la gente pueda reconocer a su gente. En México eso no pasa. O sea, la mayoría de la gente en México es morena, tiene unos rasgos muy particulares y el muy pequeño porcentaje que es blanca o blanca mestiza o esta mayoría medio morena, medio, ¿no? No es la que está, o sea, esa es la que está más representada, ¿no? La blanca mestiza es la que está más representada en los medios, se vuelve la imagen que debería de ser y esto pues sí tiene un efecto muy fuerte en la gente, ¿no? O sea, al final decimos que el racismo moldea nuestra subjetividad, o sea, la manera en la que vemos el mundo y lo que nos parece bueno, agradable, confiable, seguro, cuando dicen una zona nice, ¿no? Una zona buena, una zona peligrosa. ¿Quién vive en la zona peligrosa? Dime de qué color son, ¿no? Entonces, cuando dices cómo se ve, yo te digo, a ver, toma fotos de todos los directores de una empresa y dime de qué color son, de qué facciones tienen. Y si hay alguna persona morena que se coló por ahí, pregúntale cómo le va. Si le cuestionan su estancia ahí, ¿no? Si le preguntan, ¿por qué anda usted en ese carro? ¿Se lo robó? ¿No? O sea, como que ahí está siempre la duda, ¿no? Entonces, en México, que tiene una historia colonial, de un país que fue colonizado, que tiene una historia en el que el poder ha estado en manos pocas de gente blanca o más blanca, pues hace que eso se traduzca en una práctica cotidiana en que la gente quiere, y esto va para todos lados, mejorar la raza, ¿no? Cásate con una persona más blanca, ten hijos más blancos, y eso es colonial, es una historia que viene desde las castas, el sistema de castas del siglo XVIII, XVII, XVIII, y que ahora simplemente es normal que a mí me guste, o sea, la güera ¿cómo es la rubia modelo? La rubia que todos quieren, es lo más normal que todos quieran a la rubia, ¿no? Ya ni siquiera nos lo cuestionamos. Pero bueno, son muchas conexiones, lo estoy diciendo muy rápido aquí, pero es para hacer el punto, ¿no? Como de que esto es una cosa amplia, que hay que revisar todo nuestro contexto para ir viendo cómo se nos cuela y se nos y continuamos reproduciendo cómo es que funciona el racismo en la vida cotidiana. De ahí definimos lo bueno, lo malo y el tipo de colaboradores que tenemos o el tipo de gente que queremos contratar o ya de entrada ya lo estoy viendo, estoy diciendo, híjole, este me va a robar o este va a ser un borracho o le ponemos etiquetas a la gente y actuamos, digamos, diciendo, pues mejor no le doy la oportunidad.
¿Es correcto? Es correcto, pero yo añadiría una precisión. Yo sé que en México la palabra discriminación tiene como sentido y se usa mucho, ¿no? Pero mi postura ha sido siempre ser más preciso con ese término, porque ese término es todo y nada. Ese discriminar se vuelve algo muy individual y es como tratar mal, ¿no? Pero básicamente es decir, cuando yo no dejo a alguien entrar a mi familia porque es más moreno y no quiero que se case con mi hija o mi hijo, lo que sea, ahí está claramente actuando un racismo encima de un sexismo, ¿no? O sea, estamos hablando de relaciones entre hombres y mujeres, de qué pensamos que va a pasar ahí, pero el cuerpo de las personas y el color de piel tiene un rol muy importante. Entonces, al llamarlo yo racismo, estoy haciendo también una vinculación con esta historia y estas otras cosas que están actuando ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque si no, volvemos al tema de que soy yo como mala persona tomando una mala decisión. O sea, cuando yo me muevo de banqueta porque viene una persona morena y me da miedo, yo y toda mi sociedad hace lo mismo. Me ha enseñado eso, lo veo repetido una y otra vez. Entonces, de nada sirve que yo sola haga, bueno, sirve un poquito y sea consciente y diga, no me voy a cruzar, a mí, ¿por qué me va a dar miedo a alguien? Es más, alguien que tan moreno como yo, ¿por qué me va a dar miedo? ¿No? Puede ser que yo haga ese cambio, pero tengo que entender que tengo que hacer mucho más, tenemos que organizarnos, tenemos que ver, y más personas que somos responsables de sectores, de oficinas, de instituciones, de grupos, ¿no? Hacer un trabajo un poco más allá, porque de nada sirve que yo solita no me concientice de algo cuando estructuralmente eso sigue pasando. El miedo a la persona morena se sigue fomentando de muchas maneras. Entonces, por eso es importante, yo creo, movernos, ampliar la versión de discriminación, ¿no? Porque si no nos vamos con la creencia de con que yo sola, y por eso mucha gente dice, ay, si yo soy bien buena gente, yo no, yo no discrimino, ¿no? Pues está más complejo. Déjame cambiarme a otro tema que también sé que manejas, que es género. Y género en un entorno, pues, a lo mejor del campo, yo creo que se ven dos vertientes. Una es que la mujer casi no se involucra en aspectos, por ejemplo, técnicos, mujeres, ahora hay más, pero de manera tradicional hay sectores o grupos donde no se contratan mujeres para andar en el campo. Y a veces cuando se contratan mujeres, estas tienden a masculinizarse mucho, ¿no? O sea, porque pues al final están creando algunos medios de defensa para poder estar en este ambiente que podría ser hostil. ¿Y por qué digo podría ser hostil? Porque por una mujer que se pone en una pose sexy, se toma una foto, ¿qué le está diciendo a un hombre? Y sobre todo, ¿cómo lo está interpretando este hombre? Y que tiene como o siente el derecho a ya lanzarse con la mujer, tirarle la onda, hacerle insinuaciones. Este tipo de conductas entre hombres y mujeres, me gustaría que entráramos como a desbaratarlo un poquito, porque me queda la duda si el hecho de que el hombre o el varón se te insinúe solamente porque eres mujer y eres o le parezcas atractiva, se podría determinar como violencia de género o estoy siendo una exagerada. Mm, no, no estás exagerando. Yo hablaría de sexismo, no solo de género. Género es una manera es una forma de entender cómo es que las personas nos socializamos en ser hombres o ser mujeres, ¿no? O sea, que el ser hombre o ser mujer no es algo dado solamente por eh, el sexo biológico. Y además hay personas que son intersexo, o que deciden cambiar de sexo biológico. Aquí
La diferencia está, bueno, la precisión es que el sexo biológico determina algo, pero la formación social, cómo nos crían, es lo que nos hace mujeres o nos hace hombres, que es la división fundamental o que tiene nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Que divide a la gente en hombres y mujeres. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de esas relaciones que son también como el racismo, relaciones de poder que tienen que ver con distribuir quién tiene acceso a qué, igual que el racismo. El racismo es la división entre personas para modificar, para controlar el acceso a recursos y oportunidades. Y lo mismo es el género. Es otra forma de dividir a la sociedad para ver quién tiene acceso a qué recursos. Es decir, quién manda y quién no manda. Quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Quién tiene, ¿no? Ambos, racismo y sexismo, tienen una trampa que es que nos hacen creer que está en el cuerpo, es decir, que la diferencia es real y verdadera y que está en los cuerpos de las personas. Entonces, por ejemplo, ya se han hecho pruebas genéticas que entre personas de diferentes grupos raciales, que les podemos llamar así, que es también todo un tema, las razas no existen, pero creemos que sí. Si tú pones diferencias, solamente hay un punto cero, 0,02%, perdón, de diferencia genética entre las personas. O sea, nada. Sin embargo, esta pequeñísima diferencia es lo que nos da cuenta del color de piel, de la textura del cabello, o sea, nada. Y lo mismo podemos ver entre hombres y mujeres, que es una diferencia construida socialmente en base a la creencia que el aparato reproductivo, que los senos o las curvas, lo que sea, o sea, esa parte del cuerpo de las personas es significativa, es tan importante que define si alguien puede pensar o no puede pensar, ¿no? Puede mandar o no, puede estudiar o no, puede ser técnica o no, puede a subirse un caballo o no, ¿no? Y eso es totalmente inventado. Nosotros en las ciencias sociales le decimos es socialmente construido, o sea, es histórico, está desarrollado por las personas socialmente. Entonces, cuando una mujer se viste de determinada manera y un hombre se le acerca y insinúa algo sexual, por ejemplo, o es totalmente una acción que está siendo como legitimada por cómo ha sido formada ese hombre y la expectativa que tiene de esa mujer, ¿no? Y ese tipo de relaciones son, sí, es totalmente basada en esta división que te digo, en este sexismo en el que se da la idea, se legitima socialmente que los hombres pueden hacer eso, ¿no? Pueden adueñarse del cuerpo de las mujeres, comentar sobre el cuerpo de las mujeres, opinar sobre el cuerpo de las mujeres, pero también las mujeres, ¿no? Creen que este, pueden hacer también ciertas cosas, que se tienen que vestir de determinada manera para ser aceptables, que tienen que someterse o no, o tienen que buscar favores o no, o sea, en fin, ¿no? Y que de entrada la importancia del respeto a las personas y de no maltratarnos unos a otros es un principio que tendríamos que recuperar, ¿no? Lo mismo en términos raciales como en términos de género, y le puedes agregar una discusión sobre clase social, ¿no? Sobre la división urbana-rural. O sea, todas estas son todo al final divisiones que lo que hacen es hacerle creer a unos que pueden más y tienen más derecho que otros, ¿no? Estas divisiones, la desigualdad, su fundamento central es que unas personas importan más que otras. Y tenemos que ver, hacernos siempre, y que aquí tal vez sea bueno meter el tema de la interseccionalidad, que es entender que estas divisiones no están solitas operando, sino que están siempre en relación. Es decir, no es lo mismo una mujer, y esto tú lo sabes muy bien, en el campo
pobre, chiquita, chaparrita, ¿no? Por decirte, y una mujer alta, rubia, en la ciudad de clase alta, ¿no? Y no es lo mismo una mujer de clase alta discapacitada que una mujer del campo súper fuerte, físicamente capaz. Entonces, y que es una mujer adulta contra una niña discapacitada de clase alta. O sea, todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Para cuando hablamos de cómo el poder está distribuido, ¿no? En una relación particular. Y yo creo que en este sentido de que más mujeres entran al campo a trabajar o que están, bueno, han estado ahí, ¿cuál más? Más bien más se reconoce que las mujeres han estado ahí trabajando todo el tiempo y pero que ahora tal vez puedan tener más o menos poder, más o menos ser visibles, ¿no? Se van a enfrentar sí o sí a esta maquinaria histórica que ha puesto a las mujeres abajo por siglos. El sexismo no es nuestra culpa, el racismo no es nuestra culpa. Que alguien me quiera ver y tratar mal, ni siquiera es su culpa, ¿me entiendes? Ni mi culpa. Todos estamos metidos en esto, pero sí tenemos responsabilidad más que culpa, ¿no? Tenemos responsabilidad de darnos cuenta y de actuar de una forma más sólida, ¿no? Ya entendí que esto es social, que lo construimos entre todos, que el cambio no debe ser no solamente individual, que las organizaciones pueden jugar un rol muy importante, pero en este sentido, ¿cómo podemos ayudarnos a justamente a acabar con estas diferencias, tanto de racismo como de sexismo? ¿Tú qué experiencias tienes? Hacernos preguntas como, ¿cómo aprendí yo a ser hombre? ¿Qué modelos vi y qué me pasó? Porque muchas veces, y yo he escuchado, los hombres de niños, llega un momento en que se empiezan a separar de sus mamás, que empiezan a ser forzados a a pegarle a otros niños, en que ven a su papá haciendo algo similar, que empiezan a dejar de recibir afecto, de cercanía, tacto, ¿no? O sea, pero hay una onda social, ¿no? Que produce esto. Y luego personalmente, entonces cada niño va sufriendo, digamos, una forma de, digamos, de lo que podemos llamar la dominación masculina y te tienes que convertir en hombre y esta es la fórmula de ser hombre. Y yo creo que hay ahí una herida muy grande, ¿no? Que se le ha causado a la gente, a los niños desde pequeños y también a las niñas de otras maneras, en las que se les empieza a limitar, a hacer pequeño su mundo para que no hagan, no piensen, no digan, no vayan, nada, nada. Entonces, eso tiene un efecto emocional, ¿no? Nos ha lastimado y esas lastimaduras, digamos, si ves los porcentajes de abuso sexual en niñas, o sea, es una lastimadura tremenda que crea un miedo y una parálisis de generaciones, o sea, si más del 50% o no sé cuál es el porcentaje, pero mínimo el 50% de las mujeres mexicanas, todas, niñas, abuelas, todas, han sufrido violencia de género o sexismo, acoso, de una forma u otra. Simplemente con ver la televisión ya te están violentando, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que tener espacios donde decir por qué estoy haciendo esto, qué me pasó a mí, ¿no? Antes de ir allá tienes que saber qué te pasó a ti, qué haces tú, qué hiciste tú, ¿no? Alguien decía la pregunta, ¿cómo eres tú cruel? ¿No? Porque además también está la otra parte de que todo el mundo se siente víctima. Cuando la gente es lastimada, termina sintiéndose primero víctima y ya no se da cuenta cuando lastima a otras personas. Entonces, ahí se vuelve un rollo muy difícil porque un hombre que es violento, él piensa que no lo es. Y él siente que él no ha sido violento, que simplemente hizo lo que hizo porque así lo hace. O veto a saber, ¿no? Pero, o se siente que él está siendo victimizado, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que lo que sea, ¿no? Y entonces ahí hay un mundo de emociones, ¿no? Es un mundo emocional tremendo
que no tenemos las herramientas y no tenemos la costumbre de decir, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿A qué me recuerda esto que está pasando en este momento que me estoy poniendo miedosa, histérica, aterrada? No puedo pensar, porque al final esta emocionalidad que causa el maltrato, al que todos estamos acostumbrados porque hemos sido pequeños y desde cualquiera que fue niño o niña, o sea, todas las personas, los han maltratado los adultos. A todos nos dijeron qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, qué comer, cállate, súbete, no, sí, no, 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 ¿no? Entonces todo el mundo sabemos lo que es el maltrato. Ahora, ha habido después diferentes experiencias. Entonces, lo que hace el maltrato y lo que hacen estas heridas es que no nos dejan pensar bien, con claridad, ágil, fluido, reaccionando a lo que me está pasando en este momento y diciendo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo voy a hacer para funcionar o para responder a lo que me está pasando hoy? Usualmente traemos todo eso, todo ese pasado, todas esas heridas y las continuamos reproduciendo. Entonces, a esta versión que te dije de lo estructural, de lo colectivo, hay que añadirle lo emocional. Y creo que esa es una forma muy buena para vincular lo estructural con lo personal, ¿no? Entonces, si yo quiero hablarle a, no sé, a otra mujer y ver por qué no nos llevamos bien, quiero solucionar una relación, hacer equipo, tengo que ver a mí cómo me ha ido con las mujeres, qué he aprendido. Porque si yo, mujer, creo que las mujeres no sirven para nada y que no son muy inteligentes, porque eso es lo que oigo todo el tiempo, pues ¿cómo me voy a llevar bien con otra mujer? Tengo que limpiar esa parte, digamos. Ujú. Si yo creo que a los hombres hay que servirles, hay que darles, hay que atenderlos, hay que estar bonitas y agradables en su presencia, bueno, pues ¿qué sigue de eso, no? Ahí estamos continuamente recreando y reproduciendo las estructuras de desigualdad y las relaciones de desigualdad. Cedo mi poder o tomo un poder de una forma en la que maltrato a otro al tomar el poder. Déjame preguntarte, ¿eso es la opresión internalizada, justamente? ¿O este es otro concepto? Porque sé que tienes este nuevo proyecto de opresiones estructurales y tienes todo un podcast, una página, has hecho un video muy bonito, que luego les voy a dejar aquí en toda la descripción del video, la liga para que te vayan y te visiten. Pero, ¿es esto la opresión internalizada? ¿O eso es otra cosa? Pues pienso que está totalmente vinculada. O sea, la opresión internalizada es la manera en la que las personas hemos normalizado y aceptado, en la que nos hemos dado por vencidas ante la opresión. Es cuando yo acepto que sí, esa versión es mi versión, que eso que me han dicho es verdad, es mi realidad. Aún ahí, tanto eso como una violencia externa tienen una dimensión emocional. Es decir, si yo veo, por ejemplo, en una de mis clases, yo enseño, cuando hablo de racismo, enseño una foto de un linchamiento de una persona negra en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y en esa foto está un hombre negro colgado de un árbol y unos niños y unas personas blancas jugando y comiendo el picnic al lado. Entonces, si yo veo esa imagen, pues me va a causar algo, ¿no? Me va a dar algo. Eso que me va a dar, hay que hablarlo, hay que tener un lugar donde hablarlo. Entonces, entonces yo a mis alumnos les doy un espacio para decir, a ver qué nos pasa cuando vemos esto. Entonces, si yo le doy espacio a los alumnos a que reaccionen y me digan y sientan lo que tengan que sentir cuando ven eso, el aprendizaje es mejor, se acuerdan del ejemplo,
reconocen su relación con ese tema y entonces podemos avanzar de una forma más integral en comprender lo que pasó, ¿no? Ahora, eso lo puedes tú aplicar también a algo que te pasa personalmente o no. O sea, la dimensión emocional de algo eh, está pasando, sea internalizada o no sea internalizada. Que para poder cambiar la sociedad en la que estamos, tenemos que estar preparados para poder pensar de una manera ágil, flexible, ante todo este maltrato que está encima de nosotros todo el tiempo, por donde voltees. ¿Por qué? Porque esta sociedad capitalista de este momento actual requiere de esa división para funcionar. Y, no tiene por qué ser así. Hay muchos experimentos de otras formas de organizarnos, de llevarnos, de solucionar problemas, de colaborar, que no tenemos que maltratarnos para hacer las cosas. Pero hay quien cree, si no le pego, no aprende. Si no grito, no me oyen. Si no pongo autoritarismo, la gente no hace nada. O sea, esas versiones, yo diría, pues, ¿qué le pasó a esa persona, no? Incluso fíjate que trabajando con mujeres en el campo, una vez platicando con ellas, ellas mismas decían, ¿no? Nosotras ya hemos empezado a avanzar a no dejarnos golpear, pues ya los dejamos, o sea, dejamos al marido golpeador, dejamos al marido borracho, porque nos han dado cursos, dicen, del municipio, donde nos hablan de nuestros derechos. Entonces, como bien dices, todas estas cosas que a lo mejor en algún otro momento aceptaríamos porque diríamos, pues ya es mi destino, es mi cruz, es mi realidad, podemos irlo cambiando. Y todo empieza con darnos cuenta, ¿no? Y sobre todo tener este tipo de conversaciones como la que hemos tenido hoy contigo, que me encanta porque realmente nos hiciste ver qué bien, qué está detrás de esto que parecería fácil, ¿no? Decirle a las empresas, no, ya no quiero que seas que tus empleados sean sexistas, racistas, ya no quiero que sean, pues sí, al final necesitamos entender que somos seres humanos dentro de estas construcciones sociales, que nuestros aprendizajes a lo mejor son adquiridos desde la infancia y como bien dijiste, ¿no? Que traemos estas heridas de la infancia y que nos hacen actuar como actuamos. Pues Mónica, muchísimas gracias por ayudarnos a nombrar lo que es innombrable. ¿Dónde pueden contactarte o dónde pueden encontrarte quienes quieran aprender más sobre tu trabajo? Sí, nada más déjame decir que el que sean las cosas así y que sea difícil, no quiere decir que no sea totalmente reversible, eliminable y que valga la pena hacerlo, porque al final estamos hablando de tener una vida digna, una vida buena. Y una vida buena requiere que nos sepamos relacionar con los demás y con nosotros y nos tratemos bien y tratemos bien a los demás, con todo lo que pueda significar el bien. Pues me pueden encontrar en mi página de mi universidad, pongan Mónica Moreno Figueroa y aparece en el internet, la Universidad de Cambridge. También soy parte de un colectivo que se llama Coopera, Colectivo para Eliminar el Racismo. La página es colectivo.coopera, no, colectivocoopera, .org y también nos pueden encontrar ahí. Y el proyecto del que tú mencionas es un proyecto específicamente sobre opresión internalizada, sobre cómo funciona el racismo internalizado y la opresión, y tiene una animación, una serie de materiales para trabajar en colectivo, en grupo o personalmente la cuestión de la opresión internalizada y un podcast. Entonces la gente lo puede encontrar y si buscan las estructuras que llevamos dentro, pueden encontrar la página. La página está en inglés, pero buscándolo en español también se encuentra. Y la página es structurewithin.org. Pues te agradezco esta conversación que definitivamente me ha tocado el alma y yo imagino también para aquellos que nos están escuchando, si alguna vez pensaron que estas cosas no eran su problema, que hablar de estos temas pues no les competía, tienen que volver a mirar porque pues lo que no se nombra no se transforma. Y bueno, pues muchas gracias, Mónica. De nada. Muchas gracias, Katia.
Comparte este episodio con alguien que esté trabajando en temas de sustentabilidad, recursos humanos, el agro y que pues nos escuchamos en el próximo episodio de Campo 360. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.